El Seminario Bíblico Río Grande presenta Estudios sobre la Epístola Universal de Santiago, por el profesor Rafael Contreras. Esta lección se titula Contraste entre el necio y el sabio. Es un hermoso privilegio poder compartir con cada uno de ustedes las bendiciones de Dios encontradas en su palabra. Estoy bien animado porque en este momento nos corresponde considerar ni más ni menos que un contraste tremendo de dos personajes diferentes en la Epístola de Santiago. La porción en la cual está basada el estudio de hoy se encuentra ni más ni menos que en el capítulo 3, versículos 13 en adelante. Capítulo 3, versículos 13 hasta el 18. Si ya todos tienen abierta su Biblia, les invito para que la abran y como es una porción cortita, pues que me sigan con su vista. Dice así Dios en el versículo 13 del capítulo 3 en Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, llena de buenos frutos, benigna, dice sin incertidumbre ni hipocresía. Y concluye en el versículo 18 diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vemos cómo el apóstol Santiago comienza en el versículo 13 en esta ocasión, como todo buen maestro, con una pregunta para comenzar. Está llamando la atención de sus oyentes al hecho simple de que ellos tenían que colocarse en un lado de la cerca o en el otro lado de la cerca. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado nos está mostrando aquí el perfil o el cuadro de la persona sabia. Por otro lado nos está mostrando el perfil de la persona necia. No deja ningún lugar en medio, sino que simplemente habla de estos dos personajes. En primer lugar, vamos a considerar a la persona necia. Veamos cómo comienza con esta pregunta y luego dice que muestre por la buena sabiduría las obras. En otras palabras, uno no puede decir yo soy sabio si no lo está manifestando a través de las obras. Es ahí precisamente donde se manifiesta la gracia de Dios y el poder de Dios a través de las obras nuestras y no simplemente de las palabras nuestras. Es interesante que en la porción anterior hemos visto cómo habla de la lengua, de lo que uno dice. Pero aquí en esta porción está poniendo el fundamento, está tratando con lo que uno es en sí. Por eso, cuando estamos hablando de la persona necia, estamos hablando de la persona que está llena de celos, que está llena de perturbación, llena de motivos malos. Una vez preguntamos a una iglesia, ya que estábamos presentando un mini seminario, ¿dónde comienzan las divisiones en las iglesias? A todos les gustó cuando nosotros mismos contestamos la pregunta y dijimos, comienza ni más ni menos que en el corazón de una persona en la cual reina el yo. Es que cuando la persona se infla y la persona quiere exaltarse a ella misma, entonces comienza a tramar artimañas. Comienza, como se dice por allí, a jalar las cuerdas aquí y allá. En otras palabras, lo que hacen
los mundanos, manipular las cosas, maniobrar para su propia conveniencia. Este es el cuadro de la persona de la cual está hablando aquí Santiago. Dice, pero si tenéis celos amargos, tenéis, está en el presente y quiere decir que era una acción de algo que ya se estaba llevando a cabo en aquella iglesia, en la vida de aquellas personas. Cuando habla de celos, vemos también en el libro de los Hechos que se usa a veces en sentido negativo, a veces en sentido positivo. Pero aquí obviamente Santiago está haciendo alusión a la posibilidad de algo negativo, porque incluye el adjetivo amargos, como la palabra mara cuando los israelitas estaban caminando en el desierto. Era algo que nadie quería. Habla también de contención en vuestro corazón. Lo que quiere decir aquí es ni más ni menos aquellas artimañas que se traman dentro del alma, dentro de la persona, y que no dejan que la palabra de Dios florezca y lleve fruto en la vida de la persona. Dice también, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Hay personas que simplemente se jactan de hasta dónde pueden llegar en algunas cosas. Esto está precisamente en contraposición con la palabra mansedumbre, que es otra característica de la sabiduría aquí en esta porción. Aquí está hablando pues de algo de lo que habla Hechos capítulo 5, versículo 17. O celos como en el buen sentido, Juan 2:17, donde dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. La palabra eriteian, que tiene que ver con una contención, una disposición contenciosa, una mala actitud, describe a aquella persona que siempre trabaja con fines personales. Ese vocablo fue usado precisamente por Aristóteles en el griego de aquel entonces, al hablar de una persona que buscaba un puesto en la política de aquel entonces, pero de una manera ilegal, por palancas o por maniobra. Cuando habla aquí del corazón, está aludiendo a lo que en la mente de los judíos estaba ya. Ellos sabían y entendían que el centro de las emociones y el centro de la personalidad es el corazón. Nosotros los cristianos también sabemos, como dice Marcos capítulo 2 versículo 8, que es la fuente generadora de los pensamientos. Pero aún más, el corazón también es la cuna donde se mecen las actitudes. De esto nos habla Mateo capítulo 15, versículos 19 hasta el versículo 20, las actitudes. Así que no solamente las emociones, no solamente la personalidad, pero también los pensamientos y también las actitudes es con lo que está tratando. Cuando dice no os jactéis, está diciendo no se den golpes de pecho para llamar la atención a los demás. ¿Se acordarán ustedes de aquel rico? Llegó al templo, dijo el Señor Jesucristo, y delante de todos él dio una ofrenda muy grande y él comenzó a orar. Donde él estaba orando era en un lugar donde todo mundo podía mirarlo, y él comenzó a decir, te doy gracias porque diezmo, te doy gracias porque no soy tan malo como aquel pecador, porque guardo la ley. Y lo que estaba implicando el Señor Jesucristo era que la justicia de aquel hombre ya estaba teniendo su fin allí mismo. Era todo lo que alcanzaban a ver los hombres, era todo lo que había en la vida de aquella persona. Sin embargo, había un pecador penitente, por allá el hombre con su conciencia remordiéndole, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. ¿Cómo no? La persona que se fue justificada a casa fue la persona que de corazón se arrepintió, no la persona que estaba practicando el versículo 14 de jactarse. Cuando habla de la característica de estas personas, ya que aquí se ve su actitud, se ven también sus hábitos, se ven también sus costumbres, se ven sus palabras, se ven sus maniobras. Lo que estamos viendo también es que miente contra la verdad. Esto puede tener dos significados.
ya que la palabra mentir contra la verdad significa pseudomai, de la palabra seudónimo. Cuando alguien escribe artículos en el periódico y por alguna razón u otra no quiere que se sepa su nombre, está usando un seudónimo. Está poniendo una cosa que no es la realidad. Es muy posible que cuando habla de la verdad aquí, se refiera al Evangelio. Y está diciendo, no mientan, no peleen, no tramen, por razón de que esto es una contradicción crasa, una contradicción muy fuerte en contra de los principios mismos del Evangelio del Señor. También es posible que la interpretación de esta palabra, no mintáis contra la verdad, signifique simplemente no mintáis contra la realidad de los hechos. Ahí están los hechos y uno no puede hacer nada más que admitirlos. Bien, esta persona nos dice aquí, nos da a entender el destino y el fruto que tiene esta persona. Dice, allí hay contención, celos y en el 16, perturbación y toda obra perversa. En otras palabras, es un corazón que no goza de la paz de Cristo. Es un corazón que está ansioso de tener control, de tener posiciones en la iglesia, de tener posiciones en la denominación o simplemente con sus amigos, de ser el más popular, de siempre ser el número uno. Sin embargo, lo bonito de la palabra de Dios es que no nos da solamente este cuadro negativo de una persona necia. Nos da también un cuadro positivo, un cuadro tremendo y bueno de la persona que agrada a Dios. Estamos hablando del sabio. El necio, ahora el sabio. Se acordarán que en una ocasión se ve en la Biblia cuando un rey pidió más que nada sabiduría y a Dios le agradó esta petición. Me estoy refiriendo al rey Salomón. Los primeros años de su ministerio fueron bendecidos grandemente. Él conquistó nuevos reinos y otras cosas. ¿Por qué? Porque Dios estaba prosperándole. Dios le estaba dando sabiduría. Vemos, por ejemplo, los proverbios, llamados proverbios de Salomón, y todos están llenos de sabiduría. Es más, Proverbios 1:7 mismo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Luego comienza allí mismo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 diciendo, bienaventurados los que buscan la sabiduría, los que la buscan de noche, los que la buscan más que a perlas. Ya en 1 Corintios capítulo 1 versículos 29 y 30 vemos cómo el apóstol Pablo interpreta esta palabra antiguo testamentaria sabiduría a Cristo, se la aplica a él. Le dice, Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría nuestra. En otras palabras, hay que buscar al Señor Jesucristo porque en Él hay sabiduría. ¿Cómo lo buscamos? Por la comunión, por imitar las obras que Él hizo, por obedecer lo que Él nos pidió en los evangelios. Bien, cuando yo estaba pensando en este estudio, viendo este contraste tan afilado, tan claro, no tuve ni más ni menos que pensar en un folleto que estaba escribiendo. Es un folleto al cual he titulado Los 3 árboles genealógicos. Quizá más adelante les hablo cómo se relacionan estos 3 árboles genealógicos a lo que estamos mirando aquí sobre el contraste entre la sabiduría y la necedad. Pero antes vamos a hablar precisamente del versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? La palabra sabio es la palabra sofos, de donde viene filosofía, amigo de la sabiduría. En el uso secular del griego de aquel entonces, significaba un hombre que era educado e inteligente más que los demás. Y generalmente un sofos estaba precisamente en la mente de las personas como un profesor,
un maestro, uno que había enseñado. La siguiente palabra que está allí, la palabra entendido, ya tiene que ver más con la inteligencia. Ya tiene que ver más con el hecho de que una persona sea especialista en una materia o en un tema en particular. Sin embargo, yo prefiero ver estas dos cosas en contraste y en balance. Cierto profesor de apellido Hibbert, en su comentario sobre Santiago, escribió lo siguiente. Dice: probablemente el primero, es decir, el sabio, expresa una cualidad moral y el segundo expresa una cualidad intelectual. El llamado es un individuo que posee no solamente el conocimiento académico, sino que sabe cómo poner en práctica este conocimiento académico. La persona que guarda un buen balance. Porque sabemos que hay las personas que son expertas, digamos, en enseñar cómo manejar máquinas, ¿verdad? Hoy en día hay máquinas tan complicadas, hay los que hacen programas para las computadoras y todo eso. Sin embargo, ellos no saben a veces cómo manejar las cosas en su trabajo o en su familia. En otras palabras, hay que tener un balance entre lo que uno conoce mentalmente y lo que uno puede llevar al terreno de la práctica. Más adelante en el versículo 13 dice: muestre por su buen comportamiento esas buenas obras. La palabra muestre es la palabra griega que quiere decir saque a luz, deje que se vea. También tiene la idea de exhibir algo. En otras palabras, está hablando de que no ocultemos nuestra luz. Deja que nuestra luz brille. Hasta hay un canto que muchos de ustedes quizás se acordarán que dice: brilla en el sitio donde estés. Nunca esperes el momento de una grande acción. Brilla en el sitio donde estés. No esperes el día cuando tengas un diploma que te acredite como una persona experta o como una persona sabia. Toda persona que memoriza la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios y busca maneras de ponerla en práctica, indudablemente va a crecer más y más en la sabiduría de Dios. Estamos hablando de esta persona. Así que, adelante. Cuando habla buen comportamiento, es la palabra que kalos, en esta ocasión kales, que significa simplemente excelente, algo noble, de buena calidad o también de buena disposición. Está hablando de algo provechoso, de algo de valor. Es de lo que se está tratando en esta porción. Por eso dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, la sabiduría mala, pero la buena sí, deja ver sus obras sin presumir, sin, como decimos luego, pararse el cuello. Dice también más adelante: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni maldad. Vemos que entre una de las características de esta persona es la mansedumbre. Y la mansedumbre es precisamente esa palabra que usó el Señor Jesucristo para referirse a Él mismo en Mateo 11, 29. La sabiduría también es la palabra que el Señor mismo usó en Mateo capítulo 5, cuando habla de la persona que será la ciudadana del reino de Dios, una persona mansa. Más adelante el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, nos dice que este es uno de los frutos del Espíritu Santo, la mansedumbre. Entonces la mansedumbre se opone fuertemente al orgullo, a la altivez de corazón. Y es el punto de Santiago. Aquí muestra la expresión de las características, la expresión de las buenas obras y la fuente. Dice claramente que la sabiduría negativa, es decir, la necedad, tiene su fuente en lo terrenal, es decir, en este mundo. Tiene su fuente también en lo animal. Los instintos, aquellos de la naturaleza caída,
de la naturaleza baja, pecaminosa, y más, aún más, dice diabólica. Ahí está la fuente de su origen. El diablo, de una o de otra manera, es capaz de meter en nuestro corazón ciertos deseos, ciertas ideas que él quiere que nosotros satisfagamos, llenemos, no en el tiempo de Dios, ni a la manera de Dios, pero al tiempo de Satanás, al tiempo que nos complace ahora para satisfacernos nada más a nosotros mismos, sin pensar en tantas consecuencias que puede tener aquello. Por eso, habla también aquí pues de la fuente de la buena sabiduría. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es decir, está hablando como la leche que no tiene agua. Está hablando de las pesas cuando pesan exactamente 1 kilo, cuando no les falta nada. Después, pacífica. Es como la palabra, el fruto del Espíritu Santo, o como cuando el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. El que hace la paz y busca la paz. También dice amable. Esta es la palabra pieikes, que significa tener cierta disposición a lo bueno. Es una palabra que describe a la persona que tiene un balance tremendo en su carácter. No es una persona que no tiene normas o que deja que sus niños brinquen por su cabeza y hagan lo que quieran, como me decía un hermano de Puebla hace menos de una semana, de esas situaciones cuando tienen que pedirle al niño que el policía lleve al niño a clase, porque ya no quiere ir, el niño hace lo que quiere. No estamos hablando de esta situación. La persona amable es la persona que con firmeza evalúa la situación y entonces actúa con firmeza, con amor, pero no necesariamente será todo sonrisa. No necesariamente será todo a pedir de boca o la crema del pastel. Dice benigna, como es también otro de los frutos del Espíritu Santo. Y luego, llena de misericordia y de buenos frutos. La otra persona, por naturaleza, tiene la tendencia a atropellar, a defenderse, a jalar. Pero esta, por naturaleza, tiene misericordia. Se acuerda que la misericordia fue puesta en práctica en su misma vida. Como el Señor Jesucristo dijo, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como Efesios capítulo 4, versículo 30 dice también, perdonaos unos a otros, así como el Señor Jesucristo también os perdonó a vosotros. Esta es la expresión de la sabiduría. Luego habla de los buenos frutos. Indudablemente no podrá permanecer sin fruto. Siempre se dejarán ver. Luego dice, sin incertidumbre ni hipocresía, es decir, con transparencia, sin motivos escondidos, sin agendas secretas. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, que por ahora es posible que nosotros pensemos, bueno, los malos siempre están prosperando. Los buenos son los que sufren. Los buenos son los que siempre llenan las posiciones en la iglesia que parece de menos importancia. Pero aquellas otras personas que manipulan y mueven y buscan posición y todo esto, son las que están prosperando. Bueno, aquí nos da algo de esperanza. La palabra de Dios dice que de una o de otra manera, el fruto de justicia se siembra en paz, teniendo en mente no a los manipuladores, no a los necios, sino más bien a los sabios, a los justos. Estos son los grandes, estos son los héroes a los ojos de nuestro Dios, hermanos. Ayudémoslos, animemos a la persona que demuestra un espíritu disponible, un espíritu de ayuda.
Una persona que está dispuesta a hacer, como alguien dijo, el escalón para que otros suban más adelante, porque esto refleja el Espíritu del Señor Jesucristo. Les estaba hablando al principio de este estudio de cierto folleto que escribí. En cierta ciudad, en la misma ciudad, vivieron dos personas ya hace mucho tiempo. Sin embargo, estos son datos de la vida real. Una persona era predicador del Evangelio, era misionero, se llamaba Jonathan Edwards. Este guerrero de la fe, este defensor del Evangelio, tuvo una descendencia total de 729 personas. Estos datos fueron compilados más adelante y comparados por sociólogos, personas que no eran ni cristianas, y sin embargo nos dan los siguientes datos. Ellos dijeron, de 729 personas que tuvo, 300 fueron predicadores del Evangelio. Pastores, predicadores, misioneros, 300. Luego, 60 fueron escritores de buenos libros. Luego, de estos 60, hubieron pues otros que se manifestaban aún más, porque además de ser escritores, llegaron a ser presidentes. 13 de ellos, de estos mismos 60, llegaron a ser presidentes de colegios bíblicos, de universidades cristianas o de institutos bíblicos. 13 de estos. Luego, 3 fueron miembros del Congreso del gobierno de los Estados Unidos. Y uno de ellos fue ni más ni menos que vicepresidente de los Estados Unidos. Sin embargo, solamente hubo una persona, Aaron Burr, que se casó con una señorita de carácter interrogable. Esta persona, él sí tuvo un mal testimonio. Pero aparte de eso, los demás, hombres piadosos, hombres que uno quería ser como ellos. Por otro lado, en el mismo lugar vivió un señor que se llamaba Maximiliano Jux. Maximiliano Jux. Este señor tuvo una descendencia total de 1029 personas. 1029. De estas, 300 personas murieron prematuramente. Unos poco antes de nacer, otros al nacer, otros poquito después. 300 de las mujeres de las descendientes fueron prostitutas. 100 de los descendientes de él fueron borrachos empedernidos, fueron alcohólicos. Más de 50 estuvieron en la cárcel por más de 13 años, un promedio de 13 años. Algunos más, otros menos, pero más de 50 de estos individuos estuvieron en la cárcel todo este tiempo. Yo me pregunto, ¿a qué se debe la influencia de tan malas de esta persona sobre su gente y la otra? Yo diría, son un cuadro de lo que miramos aquí en Santiago. La persona que es sabia, que prefiere ser grande a los ojos de Dios en lugar de a los ojos del mundo. Mi oración es que cada uno de los que estamos aquí participando de estos estudios llegue a ser una persona que complazca mejor al Señor en lugar de las necesidades presentes, inmediatas, que no glorifican a Dios. Muchas gracias, nos veremos en el estudio de la próxima porción.